Ok. Bueno, como no nos vemos, hoy vamos a imaginar que nos estamos viendo. Gracias, gracias, muchas gracias porque nos acompañan como todos los lunes, y este lunes va a ser muy especial porque nos va a mover muchas fibras, así que gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, como todas las invitadas que tenemos, y su nombre es Rosario, y ella habla acerca de todo, es terapeuta y habla todo acerca del árbol genealógico, la bioneuroemoción. O sea, ya se están dando cuenta por dónde vamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rosario, por estar aquí. De nada, es un gusto esta invitación y una gran oportunidad de que mucha gente se dé por enterada de este nuevo método holístico para reencontrarse, encontrar soluciones a su vida, tanto de salud como de lo que pasa constantemente repetido en su vida, y es solamente a través de la toma de conciencia de la persona, de su historia. Sí. Y algo que me llama mucho la atención es lo de bioneuroemoción, o sea, las emociones cerebrales. La bioneuroemoción es un método en el cual de alguna manera llevamos a la persona a que tome conciencia de cómo sus emociones están instaladas dentro de su biología en relación a toda su historia, ya sea presente, de la infancia, de cuando estaba en el vientre de la madre, o transgeneracionalmente. O sea, de nuestros ancestros. De nuestros ancestros. La persona a veces está bien en la noche, se acuesta, en la mañana amanece con una angustia, amanece con una depresión, amanece con un síntoma que dice, pues si yo estaba muy bien en la noche, ¿qué pasa? Entonces acompañamos a la persona para que tome conciencia del para qué ese día, no porque, el para qué ese día, con quién estuvo el día anterior, qué tiene que ver ese día con su historia familiar, con quién tiene relación estrechamente en cuanto a sus memorias, programas, herencias, lo que le llamamos la genética, que está cambiando completamente el concepto de la herencia. En cuanto decíamos que está en el ADN, sí está en el ADN, solamente que a través de lo que traemos de la historia de nuestros ancestros. ¿Me explico? Sí. En nuestro ADN está toda esa información. En nuestra estructura cerebral está la parte consciente y la inconsciente. La parte consciente es lo que sabemos de nosotros y de nuestra historia. Y muchas veces sabemos nuestra historia, lo que pasó con nuestros ancestros, pero no sabemos cómo, no somos conscientes de cómo nos está afectando a nosotros. De esa parte consciente de nuestra estructura cerebral, solamente es el 5% lo que sabemos de nosotros. El 95% de información de nosotros está en el inconsciente. Homologamos la forma o la estructura cerebral como si fuera un iceberg. La parte superior es lo que se ve, es lo que sabemos. Sí. Y la parte inferior es lo que no sabemos. Sabemos que es una profundidad de diferente forma, y ahí están todos los archivos inconscientes de mí que de alguna manera me mueven en mi comportamiento, en lo que voy sintiendo. ¿Por qué? Porque estoy expuesta a un ambiente, a un grupo de personas, que me afecta, y no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo me afecta. Entonces esto es, acompaño a la persona que viene con un síntoma, un comportamiento. Por ejemplo, un síntoma pues es una enfermedad, pero un comportamiento es, no se me dan las parejas. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver de dónde le viene esa información para que esté bloqueada en no me merezco tener pareja. Eso se da también por las creencias que vienen de la bisabuela o tatarabuela, la bisabuela y todo que va pasando, ¿verdad? Dentro del clan familiar, el tuyo es diferente al mío, las creencias son diferentes. Entonces también esas creencias que están establecidas en mi árbol me van a afectar aunque yo viva en este tiempo, aunque yo las quiera cambiar, y hay algo
que no me deja, o no las veo, no voy a ese cambio y sigo permaneciendo. Esto le llamamos cuando, no sé si hayas escuchado que dice que estamos dormidos, a eso se refiere. No sé cómo esas creencias que me han sido transmitidas en mi casa o que traigo como a través de una memoria de la abuela, del abuelo, hasta los bisabuelos, cómo me están haciendo que permanezca allí, y son obstáculos, y lo que provoca es que yo no sea yo mismo. Es como de lo que dicen de tú formas tu exterior o todo es una ilusión, pero porque está basado en tus propias creencias, ¿no? Sí, es una proyección, todo es una proyección de lo que tú eres, consciente e inconscientemente, lo proyectas y dices, es que el otro me está haciendo, el otro me está diciendo, me pasó esto, pero en realidad es tu proyección, afuera no es real, tú lo estás creando de alguna manera, pero como no somos conscientes, no sé cómo me está afectando. Esto de la proyección es cuando yo lo empiezo a trabajar, y es lo primero que enseño en mis cursos, y cuando una persona lo requiere inmediatamente en una consulta, le empiezo a explicar cómo ella puede utilizar esa proyección, o esa persona puede utilizar esa proyección para hacerse consciente de lo que tiene que evolucionar, trascender, verlo de otra manera, hacerlo consciente que es desde ella, afuera no hay nada que lo pueda ofender, agredir, simplemente tú te relacionas con lo que traes en tu mente, en la parte esa inconsciente, y en el exterior se te presenta todo lo necesario para que tú hagas consciente esa historia de la infancia, de cuando estabas en el vientre de la madre, o cuando estás en el transgeneral, o de todas las memorias ancestrales, y tú seas libre de eso. El primer paso es tomar conciencia, y lo demás depende de cómo su inconsciente lo trabaje de alguna manera, y ella también tomando acciones nuevas, porque el inconsciente no entiende cuando tú sigues haciendo lo mismo. Si te hiciste consciente en ese momento, por decir, en el consultorio, ya sé, y tienes un resentir y todo, y una expresión ya sea de llanto o de risa incluso, o de asco, de ganas de vomitar, y esa es una expresión del cuerpo de que ha liberado o ha hecho consciente esa memoria del inconsciente. Entonces, si tú sigues haciendo lo mismo, el inconsciente te presenta otra situación mejoradita, con un poquito más fuerte, para que tú vuelvas a enfrentarlo y lo saques completamente. Algo que mencionaba o menciona el doctor Ruiz, sí, Miguel Ruiz, sí, de los 4 acuerdos, que es muy acertado y dice no tomes las cosas personal. No exactamente. Las tomes. Pero a veces es un poco complicado, ¿no crees? Sí, esto creo que el origen es porque hay la memoria que está instalada en el inconsciente es la que nos hace accionar de esa manera. Entonces, si yo no soy consciente y estoy nada más viviendo eso que está en mi historia, que yo no soy consciente, voy a reaccionar, aunque no me lo quiera tomar personal. Y, si yo no hago una conciencia de cuál es mi proyección con esa persona, entonces ahí sí no voy a seguir viviendo igual. Por ejemplo, me encuentro con personas que siempre me mienten. ¿Para qué tienes esa experiencia? Y cada vez como que más fuertecita y mejoradita, y los más cercanos, sí, un poquito se va como incrementando. Entonces, si yo entro a ver mi proyección con esta conciencia de reencontrarme y redescubrir qué hay en mi historia que me provoca aquello, porque no nada más es que sea mentirosa, o sea, la persona representa algo en mi historia o a alguien que me hace vivir esa experiencia para que yo la trascienda en mí, porque el otro, ya sea mi madre cuando yo estaba en el vientre o mi ancestro, no lo hizo. Y normalmente son dramas muy fuertes. Entonces, de alguna manera, la persona, y vives tú haciendo un juicio de esas personas que son bien mentirosas y porque me mienten, y y le agregas más sentimientos y emociones. Entonces, cuando yo me doy cuenta de, a ver, ¿para qué me topo personas mentirosas? A ver, entonces eso quiere decir
veo mi proyección, me la traigo y digo, a ver, ¿eso quiere decir que yo soy mentirosa? No, ¿cómo si yo no les miento a las personas? Eso creo, eso me creo. Entonces, a ver, yo no les puedo mentir cuando no les puedo decir que no. Entonces, si no les puedo decir que no, ¿a quién le estoy mintiendo? A mí misma. Para eso se me presenta. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Entonces, para que ya no encontrarme personas mentirosas, sin seguir haciendo juicios hacia el otro, entonces yo me voy a dar cuenta que me miento. Tengo que darme cuenta que voy a ser congruente, utilizar la congruencia para ya no encontrarme gente mentirosa y poder decir, ¿sabes qué? No puedo aprender. Es un aprender, desaprender y aprender, ¿sí? Desaprender lo que nos han enseñado, porque nos han enseñado a servir al otro. En nuestra casa es siempre el otro es primero, de alguna manera, en diferente grado. Y no nos enseñan a que nosotros somos los primeros. Sí, hay un sentimiento de culpa, ¿no? Sí, ese sentimiento de culpa hace que vivas tu vida en victimismo, en un victimismo que te hace permanecer sin solución de lo que te pasa, sin verlo, para qué llegan las personas o para qué te pasan los conflictos que te pasan en el exterior, para qué te pasa a ti eso y al otro no, y al otro diferente, depende de la historia. Entonces, el inconsciente es, dice, bueno, ¿y cómo de alguna manera, por qué el inconsciente me hace vivir esto? El inconsciente tiene unas características específicas. El inconsciente no diferencia el tiempo, es atemporal. O sea, lo que pasa hoy es lo mismo que pasó ayer, antier, y lo que pasó el abuelo. Entonces, si yo tengo un estrecho vínculo con memorias con el abuelo o la abuela, y él no ha resuelto, o ellos no han resuelto ese drama que vivieron, y se guardó, ahorita explico eso, se guardó y se quedó como un drama en mi clan, por ejemplo, hijos abandonados, infidelidades, hijos abortados o perdidos, el dolor de perder un hijo o muchos, todo ese drama queda en dolor en el clan. Y el que viene hasta la tercera y cuarta generación, dice la Biblia, los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esa memoria queda en el clan como un sufrimiento, hasta que viene alguien al que le es designado de alguna manera, entre comillas, esa memoria para que la trascienda. Pero como estamos dormidos, no somos conscientes de qué nos pasa o cómo podemos evolucionar en mi ser verdadero, o sea, saber cómo soy y reencontrarme sin esas memorias y liberarme y liberarlos al árbol de ese drama. Entonces esta persona va a empezar a trascender, si no pasa a la siguiente generación. Entonces de esa manera el inconsciente sigue mandando ese drama, esa información a través del ADN, pero nos dice que la mujer es la que hace, la que transmite las emociones trascendentales, transgeneracionales. ¿Será porque somos las que estamos más tiempo con los hijos? Sí, pero a la vez es que el óvulo y el esperma traen un organelo que se llama mitocondrias, y ese mitocondrias está en la cola del esperma, y el óvulo tiene el mitocondria, pues debe quedarse con uno a la hora de la unión. Entonces, esta mitocondrias lee, transcribe a la hora de mezclarse los genes de alguna manera, transcribe, es leído y forma la parte complementaria de las bases nitrogenadas o del ADN que se está involucrando, que se está mezclando. Ahí es donde se transfiere todas las emociones, porque en la mitocondria está almacenado, es en el ADN de la mitocondria, que ayuda de alguna manera y que transcribe eso al nuevo ADN o los genes del núcleo del esperma y del núcleo del óvulo. Entonces, las mujeres, cuando estamos en el vientre de la madre, que somos mujeres, que vamos a ser niñas, ya están formados los óvulos, preóvulos, pero ya están. Un hombre no, un hombre va desarrollándolo dependiendo de la edad.
Entonces, lo que vive la abuela, cuando mi madre estaba en mi abuela, ¿sí? Ahí estaba ya mi óvulo. Entonces traigo la información de mi abuela, toda la emoción en su contexto social, económico, emocional, todo lo que haya vivido. Imagínate un drama de un abandono de un marido y que la deja sola con los hijos. Quizás no afecte a la siguiente generación, quizás sí, no sé, depende de la persona, de la historia, sino la siguiente. Entonces puede haber un desorden amoroso, por ejemplo. Por eso se repiten a veces, ¿no? Sí, y he encontrado situaciones en las que en mis consultantes de desórdenes amorosos muy fuerte, que por ejemplo, hablando de que es atemporal el inconsciente, una consultante se casa, tiene 5 años de matrimonio y se divorcia con 2 hijas, y entonces dice, ¿cuál es tu problema? Pues que no encuentro pareja que se quede conmigo. Dice, y su expresión es, tengo ganas de que salir del brazo de él y como matrimonio. Le digo, ¿y por qué no ha pasado así? Porque ya había tenido como 5 parejas. Te estoy hablando que ya de una persona más grande. Y entonces dice, porque siempre me consigo parejas ocupadas o que están casadas o divorciadas sin compromiso, que no quieren tener compromiso. ¿Para qué? Dice, es como si, la frase me dice, es como si estuviera escondida, como si tuviera que estar escondida. No fuimos al árbol genealógico cuando llegamos a esa parte, porque vamos analizando la niñez, el proyecto sentido y luego el árbol. Y resulta que una bisabuela, no recuerdo si era bisabuela o abuela, por el materno, estaba muy enamorada de un extranjero. Ese extranjero se tuvo que ir a su país por cuestiones de la guerra o algo así, a cumplir con el país al que pertenecía. Y entonces le dice, y todos los días o cada vez que pasaba el cartero salía a ver si le había mandado cartas. Sí recibía cartas y de repente ya no recibió. Y entonces la muchacha, la señora, pues joven, ¿verdad? Pasó el tiempo y el cartero la empezó a cortejar. Al fin y al cabo se casa con el cartero, ¿sí? Y de ahí es donde desciende mi consultante, porque no son pacientes, son consultantes. Entonces, en la historia hay que la abuela se enoja con ese abuelo por alguna cuestión. Y tan enojado, era tan fuerte el conflicto que traían, porque ella ya no quería algo así estar con él, algún problema de separación, y le saca él las cartas que no le entregó. Es como si estuviera escondida. ¿Te fijas la frase? O sea, cuando la persona habla hay que parar oído y escuchar perfectamente las palabras que dice, porque todas están relacionadas con la historia que me está describiendo y dónde está el conflicto original. Qué triste. ¿Cómo ves? Y así como esos, muchos casos. Casos de otro desorden amoroso, de un señor joven que era su segundo matrimonio y decía, es que ya me está pasando otra vez lo mismo. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, yo no quiero eso, yo quiero tener pareja. Aquí va, yo quiero algo, pero no, tengo deseos de tener hijos y no los puedo tener. Tengo ganas de tener una pareja y no los puedo tener. ¿Por qué o para qué? Hay una memoria que te bloquea eso, que te hace que permanezcas en la solución, repetir o reparar la historia ancestral. ¿Y cómo es que logras descubrir todo eso si en determinado momento si ya no están las personas? Te digo, primero la persona habla y muchas veces cuando ya estás con la persona detectas la historia que está escondida detrás de lo que está diciendo. Es base de tiempo, una experiencia, trabajo. Empiezas a escuchar cosas que no fácil detectar al principio que yo empecé esto, pero ya tengo un poquito de experiencia, 3 años, pero sí tengo muy, muy buen oído de alguna manera, me lo han enseñado mis maestros. Entonces, la persona te va diciendo, y como que ya te conectas con su inconsciente, porque esto es cuántico, no sé si has oído hablar de eso. Entonces ya entras en la persona, entonces
empiezas a recibir de alguna manera información porque estás conectada con el otro y empiezas a preguntar y la persona empieza, cuando hace esto así, de que estás, ya se dio cuenta, ya salió el archivo del inconsciente al consciente, ¿sí? La misma persona te va guiando. Entonces tú cuando haces el árbol, a ver qué pasó aquí. Por ejemplo, este joven que te decía, señor joven, dice, no fuimos al árbol genealógico, Le dije, a ver, un desorden amoroso, estar de alguna manera relacionada con algo que tuviste, por ejemplo, vamos a buscar en la infancia, ¿qué cuestión hay entre tus papás de que no viste algo que se llevaran bien? ¿Qué pasa ahí? O en el vientre de la madre cuando estabas, si hubo una separación de papá, de mamá o algo conflictivo, y ahorita nos vamos al árbol genealógico. No tuvimos que ir hasta allá, en la infancia. Le digo, ¿qué situación dramática pudiste haber vivido en la infancia en relación a que papá y mamá no se llevaban bien? Y me dice, a los 6 años veo cómo mi mamá se desmaya hasta el suelo porque papá le está diciendo que la va a dejar. Pero eso no es lo tremendo, eso es parte de lo tremendo. Dice, pero se va con su hermana, con la hermana de ella. El niño no sabe discernir, solamente está muy relacionado con su madre, de ese impacto emocional que recibe, y él incorpora de alguna manera una solución para estar acompañando a la madre, pero es inconsciente, no es consciente. O sea que no podía tener pareja porque tenía que cuidar a su mamá, ¿sentía eso? No se sentía merecedor de tener pareja. Entonces ya después ahí nos vamos al árbol y si vemos que una de sus parejas, la primera era, de alguna manera tenía un estrecho vínculo entre ella y su mamá. En genealogía le decimos que somos dobles. Es como traer, expresar la misma información, o para eso no merecer estar casado con mamá de alguna manera. Sí. ¿Sí? Qué fuerte, Sí. es fuerte esto. ¿Tú recomiendas que, porque hay muchos secretos de familia, Exactamente. cantidad de secretos, ¿tú recomiendas que eso se hable desde pequeño, se hable abiertamente, o de qué forma? Fíjate que hasta hace poco encontré lo que dice una de los libros que yo he leído de una doctora, dice, conviene decirlos antes de la adolescencia. Un niño es receptivo, no va a emitir juicios, y si va a sacar, a la hora de expresarle el secreto, va a sacar la información de su inconsciente. Ya no va a estar en su inconsciente, va a saber la historia de alguna manera. Si de alguna manera le afecta después, pues ya es muchísimo menor el porcentaje de que le va a afectar. En el caso de los niños que son de otra pareja, porque a veces se dice, es que tu papá falleció o tu mamá, bueno, que se los llevaron, y te digo esto porque tengo amigos que tienen hijos fuera del matrimonio, pero Ajá. los hijos no lo saben. Ajá. Lo han estado ocultando. O tengo una persona muy muy cercana a mí que tuvo una hija y no quiso mencionarla porque la mamá cuando se fue se llevó a la niña y le dijo que la niña era más feliz sin que él estuviera presente. Entonces no sé qué hicieron, ella se hizo pasar por hermana y luego por mamá. Bueno, la cuestión es que estuvo Todo medio eso complicado todo eso. Sí. Ajá. Pero esta persona tuvo otra pareja y 2 hijos y no la quería mencionar porque decía que su hija era más feliz en otro lugar, sin que él estuviera cerca de ella, ¿no? Y sobre todo que no quería alterar la vida de ella. Como quiera siempre estuvo pendiente de cómo iba, ya ves que ahora el Facebook y todo Sí. eso te da la información. Uh-huh. Pero aquí, ¿cómo resolver todo eso? Mira, en primer lugar, puede haber, en esa niña va a haber conflictos de identidad, porque no está reconocida, ¿sí? Primero. Luego, los hijos de esa, Aunque no lo sepa, no está reconocida por el padre. aunque haya tenido otro papá.
no pasa nada, su inconsciente tiene toda la información Okay. del secreto. Okay. ¿Sí? Ajá. Hay algo que no se sabe, está en el inconsciente. ¿Sí? Luego, los hijos de cada una de sus parejas posteriores, segunda, tercera y cuarta generación, puede haber alguno que tenga una relación muy estrecha, que sea doble, lo que dijimos hace rato, de esa niña, por decirlo así. Y ese niño o niña que venga después va a tener conflictos de identidad, no va a tener, puede tener, ¿de acuerdo? No podemos decir que siempre. No saber quién es, como si no puede hacer nada en la vida, no sabe por qué. Puede tener un desorden amoroso, todo puede tener muchas cosas, pero prácticamente esas dos cosas. ¿Y tú recomiendas que se hable? Sí. Aunque sean adolescentes. Se debe de hablar porque de manera de que yo, por ejemplo, ya sé esto, yo no quiero que mis nietos tengan un drama en relación a algún secreto de mi familia. Yo, con lo que yo sé, con lo que, o sea, mis hijos a veces me dicen, ay, mami, ya me vas a empezar a contar. Sí, porque yo no quiero que tú traes cosas en tu inconsciente, y mucho menos mis nietos. Escúchalo nada más, no tienes que hacer nada, al menos ahorita. No sé si le puede afectar después o no, pero la cosa es que debe de saber. Hay otros métodos para acceder a esa información que no se tiene. Imagínate que él sea descendiente de esta niña que está sin reconocer. Es como si no la incluyera en mi familia, en mi clan familiar. ¿Me explico? Está extraída, está exiliada, ¿sí? Y puede haber síntomas de riñón también después, porque el riñón tiene que ver con los referentes. No tiene referentes, no sé de ella, pero a lo mejor un descendiente sí, y no sabe ni por qué lo trae. Hay muchas cosas, la historia la tiene el consultante, entonces tú solamente lo vas escuchando, lo vas guiando, a veces damos en la primera, a veces no. Otra característica del inconsciente, no distingue entre tú y yo. Ahorita para nuestro inconsciente, el tuyo y el mío, somos una sola persona. Yo estoy hablando y tú estás creyendo que eres tú, o viceversa. También el inconsciente, bueno, a afán de eso, la cuestión es que si no distingue entre tú y yo me sintonizo con lo que veo, o con lo que siente el otro, o me preocupo por el otro, me está pasando a mí. Estás conectada con eso. El inconsciente está detectando que soy yo la que está viviendo eso, aunque le esté pasando al otro. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que está muy preocupada porque un hijo está enfermo. Y ese hijo, pues, después sale de la enfermedad. Y después te da, en ese momento que tú estuviste cuidándolo, sentiste que podía morir. Y que de alguna manera tú no podías hacer nada. Y que tú no podías cuidarlo de la manera que se tenía que cuidar, porque no había solución en ese momento. Y sale de la enfermedad, vamos a suponerlo. Entonces después tú puedes hacer algo en tu pecho izquierdo si tú eres diestra. Un cáncer, un tumorcito, un quiste, porque mi biología va a expresar que yo no pude proteger. Las glándulas mamarias están relacionadas con no proteger. ¿Eso pasa cuando fallece un hijo? Que a la madre le afecta en los senos y al padre en la próstata. En la próstata o en el testículo. Dick Hammer, no sé si has oído hablar, Dick Hammer de la Nueva Medicina Germánica tuvo esa experiencia con su esposa. Su hijo tiene un accidente, fallece, era joven, fallece y a los 2-3 meses empiezan a tener cada quien cáncer. Entonces, relacionado con el hijo, así como lo expresaste tú. Y entonces, la señora no se muere ninguno de los dos, después la señora muere en otro síntoma, tengo idea, y el señor todavía está vivo. Y él es el descubridor de cómo tu biología, y él empieza a investigar en el hospital donde estaban, cómo la historia o nuestro nuestro estrés traumático hace que tú puedas traer un síntoma o que se te dé un síntoma. ¿Es como lo que también maneja Luisa Hay?
Acerca de las emociones, pero Sí. ella lo hace de las emociones. De las ¿verdad? emociones. No de los ancestros. Sí, mira, yo pienso que todo es una conjunción y como que cada vez se va aunando más en la bioneuroemoción. También estoy ahorita en una formación de psicosomática clínica, que es lo mismo de alguna manera, de ver al consultante de dónde trae todo eso. Nuestra biología va a expresar aquel comportamiento psíquico, por ejemplo, una desconexión, una depresión, de repente estás bien y se te fue la mente, o entras en depresión, o una bulimia, una anorexia, son de comportamiento. Un síntoma orgánico sería el riñón, el estómago, la gastritis, la colitis, todo eso es un síntoma orgánico. Los otros son de la mente, pero tiene que ver en cómo cada quien toma lo que le pasa. Es decir, me enfrento a una situación muy estresante, le llamamos un psicoshock emocional, pero ese psicoshock emocional, para que se quede instalado de alguna manera, lo vives sin poderlo expresar, sin poderlo solucionar, en soledad, y ahí está, ahí lo traes. Entonces, si tú no lo dices, si se quedó esa emoción, se convierte, se hace una conversión orgánica debido a ese estrés. En el caso de un clan o de una familia que padecen todos de las rodillas. De las rodillas, bueno, cada quien vamos a buscar siempre a partir de cuándo se te desencadenó el síntoma, ¿sí? Y normalmente nosotros tabulamos la rodilla o ¿cómo se dice? Partimos, no la rodilla, la pierna, la jerarquizamos. Sí. El pie, si yo me hago algo en la planta del pie, en los dedos, y antes de subir al tobillo, voy a ir a buscar conflictos relacionados con mamá, yo y mi mamá, aunque sea adulto, ¿sí? Era cuando estaba en la etapa de bebé, ¿sí? Luego el tobillo en la infancia de 6, 8 años. La rodilla siempre vamos a ir a buscar situaciones conflictivas en nuestra adolescencia. Hasta aquí, lo que yo me haga. Y de aquí para acá es mi desarrollo a la adultez, ¿sí? Entonces, rodilla, se me desencadena un problema de la rodilla a los 45 años, vamos a buscar qué situación tuviste de unas relacionado con obligatoriedad, ¿sí? Y que de alguna manera tú no querías ir hacia allá y lo tuviste que hacer, ¿sí? Y luego de ahí partimos la edad de los 45 años a la mitad, y a la mitad hasta llegar a la etapa de la adolescencia, y vamos a ir a buscar el conflicto donde se programó para que yo lo haga en la adultez, con otra situación parecida a la que viví acá. Es impresionante. Sí, y es complejo, ¿eh? Sí, ya cuando te mueves en esto y te documentas, aprendes y todo, te puedes poner a ver para qué hace tu biología lo que hace. No creas que a mí no me pasa nada. De alguna manera, ahora que me hice una gripa, una garganta irritada, y vas y das con el conflicto. No quiere decir que se te va a quitar así, se te quita, pero ya hiciste consciente. Si no se te quita es porque no has dado con la situación que normalmente está aquí, pero también está atrás, ya sea atrás infancia, ya sea atrás en el vientre de mamá o en el transgeneracional. ¿El 100% es eso? ¿O hay un 90% y el otro son baja del sistema inmunológico? Recuerda que tiene que haber un psicochoc, un estrés, y el estrés causa una baja del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, primero es lo que me pasa, el estrés, y baja, ¿y por qué haces tú, por ejemplo? Tú y yo aquí podemos tener en este momento una situación conflictiva. Imagínate que entren a asaltarnos. Suponiendo, y quizás tú lo vivas de una manera y yo de otra, seguramente diferente. Entonces,
podemos hacer un conflicto diferente, ¿sí? No sé, no se me ocurre a mí en qué, pero hacemos un conflicto diferente dependiendo de tu historia, dependiendo cómo lo tomas, dependiendo de tu sistema psíquico de protección también, y la tolerancia a lo externo. Y se va a manifestar pues de esa forma, ¿no? Quizás tú lo tomes así, o yo lo tome así como, me asusto y me engarroto, o sea, me empanico y ahí estoy. Y a lo mejor tú reaccionas yéndote sobre el asaltante, ¿me explico? Son diferentes formas de actuar, dependiendo de todo lo que tú traigas. Bueno, me dejaste sin palabras. Y las personas que, bueno, ayer estaba platicando con una persona adulto mayor, sí, precisamente de esto, porque me decía que tenía muchos conflictos, ajá, que su vida había sido, pues sí, con muchos conflictos y con una situación de infidelidad y que no lo podía superar. Y hablábamos acerca de los ancestros y me comentaba, ¿y yo qué culpa tengo de todo eso que ha pasado? Sí. Porque la culpa es de mis papás o de mis ancestros, pero ¿y yo qué tengo que ver? Ahí, ¿qué es lo que, cómo puedes hacer que las personas se den cuenta de que lo que hacemos ahora es responsabilidad nuestra? Exactamente, precisamente así. Algunas personas no vamos a salir de ahí por lo del victimismo, ¿sí? Y hay algo más fuerte, es la fidelidad familiar, inconsciente, o aquello que está inconsciente para seguir perteneciendo al clan. Es como una ambivalencia. Sí sé, por ejemplo, yo puedo saber de por qué me viene esa infidelidad, sé que me viene de mis papás y vivo yo infidelidad, por decirlo así, y entonces vivo en el dolor, en la victimez. Sí, yo digo, ok, yo trasciendo, evoluciono en mi forma de ver las cosas, de mis creencias con respecto a la infidelidad, cambio mi forma de pensar para estar bien yo, emocionalmente, saludablemente, y no ir cargando ese conflicto. Pero si no se puede, se acceden a otras herramientas para que la persona cambie. La programación neurolingüística, la hipnosis te ayuda a trascender un poquito, la constelación también, ¿sí? Entonces, primero la persona tiene que querer. No vamos a arreglar el mundo exterior, no lo podemos hacer. Cada cabeza es un mundo, como siempre nos han dicho. Vamos a arreglar mi yo, mi cabeza, mis pensamientos, mis creencias, las vamos a trascender, que me obstaculizan vivir mi vida y permanecer en el sufrimiento. Actualmente se considera que la infidelidad ya no existe, por decirlo de alguna manera. Ahora los jóvenes, ya ves que son amigos con derechos y hay una serie de situaciones que se están presentando de una muchacha anda con 5 muchachos y no pasa nada. ¿Tú crees que realmente no pasa nada? ¿O sí hay un efecto? ¿O lo viene trayendo desde antes? Yo creo que la persona va a actuar dependiendo de su historia. De su clan. Sí. Ya sea, te digo, repitiendo o reparando. Por decir, hay una infidelidad y yo traigo vengo a reparar la infidelidad. No voy a creer en la infidelidad, voy a ser libre. ¿Tienes? Por ejemplo, se me ocurre ahorita. O voy a reparar de la manera de ser incapaz de ser infiel. Se siente, no se piensa, se siente y se actúa. Y también se siente y se actúa ser infiel. ¿Y la rebeldía? Vamos a hablar de conflictos de la adolescencia. Mira, cuando un joven entra o cuando un niño entra a la adolescencia, ¿qué hacemos los papás? Los papás lo que hacemos es poner límites y a veces son muy fuertes. Entonces, el hijo, conforme empieza a levantarse y se empieza a caminar de 3 años en adelante, empieza a buscar su independencia en diferente porcentaje, mínimo ahí. Conforme va entrando a la adolescencia, quiere más independencia. Pero todo el nivel social, empezando por mi casa, y el nivel social es de reglas y límites. El niño tiene que aprenderlo. Pero cuando sobrepasa mi personalidad, lo que traigo ya, de hecho, en mi personalidad individual,
y no me permite ser, es cuando empieza la rebeldía. Pero también hay hijos muy obedientes que tampoco son ellos. ¿De dónde está esa explicación? Hay muchos lugares a donde ir a descubrir para que esa persona no es rebelde o es sumiso. Los dos extremos, ¿no? Los dos extremos. Lo importante creo que es, para mí, es ir a reconocer realmente quién eres. A mí cuando me hacían la pregunta, pregúntate quién soy. Ay, ¿por qué me preguntas quién soy? Hasta me molestaba. No lo entendía. Y la vida me fue llevando con diferentes libros, diferentes diplomados, así para entender que hay un ser dentro de mí, llámale espíritu, alma, el verdadero ser que mueve este cuerpo y esta mente. Entonces, como estoy desconectada de ese ser, pues mi cuerpo y mi mente trabajo nomás con ellos. El interior, mi ser interior es el que realmente sabe qué es lo mejor para mí. Tu esencia. Mi esencia. Entonces hay que ir a buscar tu esencia. Y ya no tienes, o sea, la proyección es una de las maneras de ir a buscar tu esencia y reencontrarte realmente con quien realmente eres. Ya ahí está, nada más está de que lo veas. Hay dinámicas, hay técnicas, hay muchas cositas con las que puedes ir a dar allá. ¿Sí? Quitando las memorias, resolviendo tus conflictos de la infancia y resolviendo los conflictos. Hay una parte importante que no he comentado. Cuando estás en el vientre de la madre. Cuando estás en el vientre de la madre es, mamá influye en mí. Todas las emociones el niño las recibe como si fuera una esponja. ¿Cuál es un periodo en el que soy afectado, de alguna manera afectado? Mamá no quiere afectarme, ¿de acuerdo? Simplemente vive eso y el niño lo recibe. 9 meses antes de que seas concebido, 9 meses de gestación, la forma en la que naces, ya sea por cesárea, inducido, rapidito o muy lento, todo tiene que ver con el comportamiento posterior de la criatura. Hasta los 3 años, todo ese periodo es 100% lo que ha vivido mamá. 100%. Entonces imagínate todo lo que traemos, más lo que le vas agregando, lo que vives en la infancia. Y más lo que ya traes cuando el óvulo y el esperma se unieron de tus ancestros. Y el óvulo, por lo que comentabas de la abuela, ¿no? Sí. Que bueno, viene siendo como una cadena, porque no solo es de la abuela, se supone que la abuela cuando estaba en el vientre de la madre, exactamente, vivió lo de la madre y lo de su abuela, entonces sí, eso nos los va transmitiendo a sí, nosotros. No quiere decir que por el clan paterno no lo traigamos, también traemos de la abuela, a través de la información de los genes que trae papá. Pero el clan materno es, de alguna manera me he dado cuenta, de mis casos que he tenido, la mayoría están primeramente en el clan materno, 1, 2 o poquitos por el lado paterno, pero no quiere decir que no sea, algunos traen a resolver los dos lados y es mucha carga para la persona, mucha carga. Entonces, yo creo que no hay más. Qué bueno que ya tenemos esta información y este nuevo conocimiento para ir a buscarnos y encontrarnos a nosotros mismos. No es ay, ¿por qué mi abuelo? No se trata de quejarnos, se trata de qué? De que esa memoria ha sido heredada, de alguna manera transmitida, precisamente para que tu clan se vaya nutriendo, liberando, transformando, a través de el granito que puedas poner tú de tu transformación. De eso se trata. Se trata de un acto de amor hacia ti mismo y hacia tu clan familiar. No se trata de por qué yo no tengo la culpa de que me lo hayan transmitido. No. Y es una sensación tan bonita, es impactante de repente, y primero te da eso y luego ya después cuando ya sientes la diferencia, te vas dando cuenta de que puedes vivir en armonía. ¿Cuál es el objetivo? Paz, armonía y felicidad. No importa la edad que tengas. No importa. No importa que ya hayas vivido, lo importante es no sanar importa. para sanar a tus descendientes. Lo importante es para yo ser feliz, armónico y vivir lo que me falte de vivir, no sé hasta cuándo, con mayor conciencia, y todo lo demás se dará por añadidura a través de mí,
para mis hijos hasta la 4ª generación y a través de mí lo que se haya liberado de esos programas o memorias que yo he hecho conscientes y trascendido. Sabes que había leído algo de que si tú sanas, en el curso de milagros, sí. Si tú sanas, sana a tu alrededor. Uh-huh. Qué gran verdad. Se da por añadidura. Sí, así es. ¿Qué personas son idóneas para tomar un árbol o una terapia? Así. La persona que quiera evolucionar espiritualmente y reencontrarse a sí misma. ¿Dónde te encontramos? Mi consultorio está en la colonia La Herradura, enfrente del Mercado de Abastos, y en el número 811-244-9692. Perfecto. Sí, página, Facebook. En Facebook soy como Bioneuroemoción Rosario Rodríguez. Ok. Ahí me pueden encontrar. Perfecto, pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, tenemos tiempo para más, bueno, más bien situaciones para más. Muy bien. Ok, nos dan 2 minutos, qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Sí. Hombres y mujeres de cualquier edad pueden acudir contigo. Sí, niños no, los niños vemos a la mamá, de hecho de 12 años para abajo vemos a la mamá. Todavía hasta los 13, 14 no me atrevo a trabajarlo con el joven. 15, 16 años todavía, ahí sí. Tuve una joven que de 16 años sentada en el sillón del consultorio y dice, desde los 6 años siempre he sentido que no quiero tener hijos. Memoria de la abuela que no quería tener hijos. Y se liberó. Y descansa uno, ¿no? Te vas, ¿sabe qué sucede? ¿Quién sabe? Te vas descargada. Sí. Sí, al igual que hay gente que me dice yo tengo una tristeza infinita, o me dicen, eso me pasó también, que me dijo una muchacha, mira, a mí me dicen que yo tengo una tristeza infinita, yo me siento bien, pero cada vez que voy con un terapeuta me dice, tienes una tristeza muy profunda. ¿Qué pasa conmigo? Ahí hay duelos bloqueados, vamos a ir a buscar duelos bloqueados. Tuve una chica que llegó a los 29 años y dice, yo estaba muy bien, muy activa, muy trabajadora, muy entusiasta, y tengo un tiempo que no estoy. ¿Desde cuándo? A los 28 años. ¿Y qué fue lo que te provocó eso? Después de que muere mi padre. Bueno, le digo, estás en un duelo, es normal que estés así, pero vamos a ir a buscar otras cosas. Ella tenía 28 años, le digo, a los 14, ¿viviste algún otro muerte en tu familia que te haya sido muy dramático? La muerte de mi abuela, pero no a ella, sino que ve a su mamá como se desmayaba y se levantaba y se le hacía que su mamá se iba a morir en lugar de la abuela que ya estaba muerta. Luego le digo, parto la edad a la mitad, a los 7 años un tío se suicida. Ella trae instalado unos programas, unos programantes. No se le desencadena la depresión o el desentusiasmo hasta los 29. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y aquí es donde se programan en esas muertes del clan familiar. Ella es una niña de 7 años, una adolescente de 14. A los 28 se le muere el papá y ahora sí vive ella lo que es el dolor de la pérdida y se activa lo que ya estaba instalado. Y luego todavía falta los 4 años y medio y los 2, y cuando estuviste en el vientre de la madre, seguro que hubo un drama igual. O sea, ya lo traes desde atrás. Y a veces también se bloquean por ayudar a la mamá a pasar el duelo o ayudar a otras personas a pasar el duelo, no viven su propio duelo. Sí, no lo viven y se bloquea y ahí va a estar buen tiempo afectándoles. Pero hay que desbloquearlo. Hay que desbloquearlo. Bueno, lo que es la ira también. Todo. Las iras guardadas siempre te van a afectar la vesícula biliar de alguna manera, algún órgano. Y el hígado, ¿verdad? El hígado, pero la vesícula. A todos los que le quitan la vesícula, a la mayoría tiene ira reprimida, injusticia, rencor e ira reprimida. ¿Todos los líderes? No puedo hablar de todos los líderes. No, me refiero a los líderes, no sé, Gandhi, no sé, bueno, líderes que siempre van en contra de las injusticias, tratando no necesariamente, porque igual ya han trascendido. Ya no ven la violencia igual, la ven
desde lo que son ellos, la paz, la armonía, y hacen porque no suceda afuera. Sí, es que si quieres sí. contrarrestar la violencia, no es que no quieras ser violento, sino que no veas la violencia como negativa. Simplemente son polaridades, violencia y no violencia, o paz y violencia, son polaridades. Las dos hay que aceptarlas para estar en la unidad. Pues sí, me dejaste ahora sí con la boca abierta, pero bueno. Okay. Bueno, pues ya, ahora sí, gracias Carlitos, gracias. Muchas gracias a ti por esta invitación. Gracias Rosario por haberte dado este tiempo que ha sido de mucha información, muy interesante, pero no solo que se quede en lo interesante, Ajá. sino hay que trabajarlo, Claro. hay que acudir a todo este tipo de terapias para sanar nuestro clan familiar completo, ¿no? Y que primero nosotros. Sí, y sanarme, trascender espiritualmente, y todo lo demás se da por añadidura. Sí. Hay gente que no quiere sanar. Bueno, me ha tocado. Son resistencias inconscientes. Sí. Recuerda, fidelidades inconscientes. Alianzas, ¿no? Exactamente. Las alianzas. Pero cuando les manejas o les comentas que así sanarán sus hijos, como que algo se activa y dice, voy. En las clases que yo doy, porque doy también clases de esto, precisamente para que las personas que están ahí trasciendan con esta información, les digo, por ustedes, y no quiero oír hablar que me están diciendo que por mi hijo, no, por ustedes. Y lo que hagas por ti se dará en el hijo, porque ya no va a traer esa información. Añadidura, así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Hasta luego, gracias. Carlitos gracias. Me va a decir ya. Gracias, Carlos. Y gracias a todos ustedes. Bendiciones. Hasta luego. A toda su historia, ya sea presente, de la infancia, de cuando estaba en el vientre de la madre, o transgeneracionalmente. O sea, de nuestros ancestros. De nuestros ancestros. La persona a veces está bien en la noche, se acuesta, en la mañana amanece con una angustia, amanece con una depresión, amanece con un síntoma que dice, pues si yo estaba muy bien en la noche, ¿qué pasa? Entonces acompañamos a la persona para que tome conciencia del para qué ese día, no porque, el para qué ese día, con quién estuvo el día anterior, qué tiene que ver ese día con su historia familiar, con quién tiene relación estrechamente en cuanto a sus memorias, programas, herencias, lo que le llamamos la genética, que está cambiando completamente el concepto de la herencia y la parte inferior es lo que no sabemos. Sabemos que es una profundidad de diferente forma, y ahí están todos los archivos inconscientes de mí que de alguna manera me mueven en mi comportamiento, en lo que voy sintiendo. ¿Por qué? Porque estoy expuesta a un ambiente, a un grupo de personas, que me afecta, y no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo me afecta. Entonces esto es, acompaño a la persona que viene con un síntoma, un comportamiento. Por ejemplo, un síntoma pues es una enfermedad, pero un comportamiento es, no se me dan las parejas. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver de dónde le viene esa información para que esté bloqueada en no me merezco tener pareja. Eso se da también por las creencias que vienen de la bisabuela o tatarabuela, la bisabuela y todo que va pasando, ¿verdad? Dentro del clan familiar. La bioneuroemoción, o sea, ya se están dando cuenta por dónde vamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rosario, por estar aquí. De nada, es un gusto esta invitación y una gran oportunidad de que mucha gente se dé por enterada de este nuevo método holístico para reencontrarse, encontrar soluciones a su vida, tanto de salud como de lo que pasa constantemente repetido en su vida, y
y es solamente a través de la toma de conciencia de la persona, de su historia. Sí. Y algo que me llama mucho la atención es lo de bioneuroemoción, o sea, las emociones cerebrales. La bioneuroemoción es un método en el cual de alguna manera llevamos a la persona a que tome conciencia de cómo sus emociones están instaladas dentro de su biología. En relación, decíamos que está en el ADN, sí está en el ADN, solamente que a través de lo que traemos de la historia de nuestros ancestros. ¿Me explico? Sí. En nuestro ADN está toda esa información. En nuestra estructura cerebral está la parte consciente y la inconsciente. La parte consciente es lo que sabemos de nosotros y de nuestra historia. Y muchas veces sabemos nuestra historia, lo que pasó con nuestros ancestros, pero no sabemos cómo, no somos conscientes de cómo nos está afectando a nosotros. De esa parte consciente de nuestra estructura cerebral, solamente es el 5% lo que sabemos de nosotros. El 95% de información de nosotros está en el inconsciente. Homologamos la forma o la estructura cerebral como si fuera un iceberg. La parte superior es lo que se ve, es lo que sabemos. Ok. Bueno, como no nos vemos, hoy vamos a imaginar que nos estamos viendo. Gracias, gracias, muchas gracias porque nos acompañan como todos los lunes, y este lunes va a ser muy especial porque nos va a mover muchas fibras, así que gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, como todas las invitadas que tenemos, y su nombre es Rosario, y ella habla acerca de todo, es terapeuta y habla todo acerca del árbol genealógico,